Bienvenidos a esta su experiencia en casa. Amén. Mire, quiero tocar un verso que estuve tocando recientemente, Hebreos capítulo 12. Quiero tomarlo brevemente para poder hacer un apoyo y creo culminar una de las sesiones que hemos estado trabajando en esta maravillosa serie llamada Victoria. ¿Sí? Dice... todas estas personas, estoy leyendo en TLA, dice, todas estas personas están a nuestro alrededor como testigos. Por eso, dice, debemos dejar de lado el pecado. Diga conmigo, debo dejar de lado el pecado. Si tú pretendes vivir una vida en victoria, lo primero que tienes que entender es que si hay algo con lo que la gloria de Dios no puede convivir en nuestras vidas o no es compatible, es con el pecado. ¿Sí? Dios puede tener cosas maravillosas para tu vida, pero si no dejamos de lado el pecado, entonces nosotros no vamos a poder compartir la gloria de Dios en nosotros. ¿Sí? Entonces dice que debemos dejar de lado el pecado, que es un estorbo. Pues la vida es una carrera que exige resistencia. Pues pongamos, toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza y es Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía. Para el que está a tu lado, dile, Jesús sabía. Ahora pregúntale, ¿y tú sabes? Él sabía. ¿Qué sabía, pastor? Él sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Recientemente hablaba y compartía que una de las cosas que nosotros tenemos que aprender a abrazar en nuestras vidas es que los principios de la palabra de Dios, mientras más familiares nosotros somos a ellos, entonces mayores resultados podemos tener en nuestras vidas. Una declaración interesante que hace el salmista David en el Salmo 40, verso 2, es: mi vida corría peligro y Él me libró de la muerte. Me puso en un lugar seguro, sobre una roca me puso en un lugar seguro. Establecíamos, amada iglesia, que en medio de las dificultades a las que nosotros estamos expuestos, nosotros tenemos que aprender a poner nuestra mirada no en la dificultad, sino poner nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo. Si hay algo que hemos aprendido del salmista, es que el salmista reconoce que su vida estaba en peligro, pero también reconoce la acción de Dios en su vida. Esto es clave para que nosotros podamos seguir gestando los días de victoria que estamos viviendo y que tenemos por delante. La cuestión esencial no es que el Padre haga desaparecer las dificultades, pero sí que nosotros aprendamos a poner nuestra mirada. Esto es interesante. ¿Por qué es importante que aprendamos a poner nuestra mirada? Porque tú puedes haber experimentado una acción de Dios que cambie y transforme 180 grados tu vida, pero si tú no cambias la mirada para ponerla en la acción de Dios, aún después de Dios haber hecho algo sobrenatural y poderoso en tu vida, tú vas a seguir sintiéndote y viendo la misma dificultad. Yo creo que es interesante porque hay muchos creyentes en este tiempo que al menospreciar la acción de Dios se mantienen viendo su dificultad y entonces no son capaces de poder sentirse y caminar como victoriosos cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores ya accionó a favor tuyo para que no solo puedas caminar, sino que puedas abrir las puertas que están cerradas. El problema es, señores,
que si nosotros no aprendemos a voltear nuestra mirada, si nosotros no aprendemos a darle valor a la obra de Jesús por sobre toda situación que estemos viviendo, las situaciones nos van a golpear, las situaciones nos van a mantener esclavos y entonces no vamos a poder disfrutar todo lo que el Padre tiene preparado para nuestras vidas. Por eso entonces miramos primero al salmista, pero luego miramos a nuestro Señor Jesucristo. Él es la clave en todo el aspecto. Dice que tenemos que poner nuestra mirada ¿en quién? En Jesús. ¿En quién tienes que poner tu mirada? En Jesús. Porque si pones tu mirada en Jesús, vas a descubrir que el problema que estás viviendo no es tan grande como parece y como te hace sentir. La clave está en que poniendo nuestra mirada en Jesús, Jesús no solamente nos da la confianza, sino que cada día nos hace confiar y creer más y mejor en Él. Entonces, la clave no está en que se solucionen problemas. La clave está en qué es lo que yo estoy mirando. La gente que camina en victoria no siempre está a falta de problemas, pero sí siempre sabe qué es lo que tiene que mirar. La gente que quiere ver la mano poderosa de Dios no es la gente que está ahí diciendo: mira, a mí el diablo no me molesta. No, la gente que quiere ver la mano poderosa de Dios ve la situación, ve la adversidad, ve el problema, pero dice: negro, negra, hay algo que está por encima. ¿Qué es? Es que el autor y consumador de la fe hizo algo poderoso. La acción de Dios me da la posición y la autoridad de yo poder ponerme por encima y creer que lo mejor de Dios se va a manifestar en el tiempo que estoy viviendo. Diga conmigo: victoria. Entonces, la gente que camina en victoria, su victoria no se basa en vencer problemas, se basa en darle valor a la acción de Dios. Así que explicaba que el salmista David no dice en el salmo que Dios quitó la adversidad. Dice: me puso en un lugar seguro. Es como, ¿cuántos vieron la película del Rey León? Cuando Simba, ¿verdad? No me equivoco, cayó ahí en el medio donde venía toda la manada, ¿verdad? ¿Cuál era la clave? La clave no era quitar todos los bueyes, no sé lo que sea, o las hienas que estaban pasando. No es esa. La clave era ponerlo en un lugar. Entonces, cuando él está en un lugar seguro, lo único que tenía que hacer era mantenerse. Si él se mantiene, entonces la adversidad pasará. El problema de muchos creyentes es que Dios los puso en un lugar seguro, pero ellos se desesperan, no son capaces de esperar. ¿El qué? La próxima provisión de Dios. Oye bien esto que te voy a decir. Si Dios te puso en un lugar seguro, espera tranquilo, que no importa cuántos vayan corriendo delante de ti. Lo que tiene que tener valor es que la acción de Dios primera ya pasó. Yo estoy en un lugar seguro y lo próximo es levantar mis manos y adorar a Dios mientras Él abre la siguiente oportunidad delante de mí y puedo ver su salvación. Diga conmigo: victoria. Entonces, es interesante esto porque toda esta temporada estamos creyendo a Dios porque vamos a ver cosas sorprendentes, más allá de lo que nuestra mente está percibiendo. Pero tú no puedes ver lo sobrenatural si no aprendes a darle importancia a las acciones de Dios en tu vida. Diga: para mí la acción es más importante que la solución. El que no aprende confianza viene a los pies de Cristo en busca de la solución. Y buscando la solución ignoramos la acción. Mire hacia dónde voy. Mire hacia dónde voy. Diga conmigo: pongo mi mirada en Jesús, porque Él tuvo una acción. Entonces mira esto. Dice que Él soportó la vergüenza clavado en una cruz porque sabía.
concluí con esto. Sabía el qué, que después de todo el sufrimiento sería que muy feliz. ¿Cómo serás después de todo el sufrimiento? Te podrán faltar algunas cosas, pero lo que la Biblia está asegurando es que después de todo el sufrimiento serás. Entonces Jesús sabía. ¿Sabe por qué hay creyentes que se desesperan? Porque no saben. ¿Qué no saben? ¿Cuál es la acción de Dios? Y es lo que quiero transmitirle en estos próximos minutos. La satisfacción, señores, es primero la confianza de que después de todo sufrimiento serás muy. Esa es la satisfacción. Cuando tienes que abandonar algunas cosas en tu vida, en el tiempo que estamos viviendo, cuando tienes que sufrir, a veces humillaciones, a veces te cierran puertas en la cara, a veces llega la pregunta: ¿valdrá la pena todo lo que estoy sufriendo por mi Señor? A veces incluso llega gente que te va a intentar amedrentar, diciéndote: si hace tiempo hubieses hecho las cosas de otra manera, estuvieras mejor. Y a veces quieren utilizar lo que Dios ha usado como un tiempo de espera y de preparación para ti. Lo quieren utilizar con un alma para poder hacerte daño. Esto es como decirle a David cuando estaba cuidando las ovejas. Es como decirle a David: tú no entiendes que a ti en tu casa no te quieren, no te aman. ¿No ves cómo te menosprecian? Mejor vete de ahí. Búscate la vida, vete lejos. Cualquiera en la posición que se encontró David y hubiese llegado un hijo del demonio a decirles cosas como esta, cualquiera se la cree. Pero tú tienes que entender que mientras la gente te rechaza, tu clave mayor es que poniendo tu mirada en Jesús, esperes. Porque tú debes saber que después de todo el sufrimiento, tú vas a ser muy feliz. Lo que le estoy diciendo es que David, mirándolo a él en el secreto de la noche, mientras estaba siendo rechazado, Dios estaba formando el corazón del próximo rey. Dios estaba formando el corazón del próximo que iba a heredar el trono. Pero el corazón no se forma en el trono o en la posición donde creo que Dios nos va a llevar. El corazón se forma porque en medio del proceso mantienes tu mirada en Jesús. Y cuando todos te rechazan, cuando te dejan solo, cuando te abandonan, tú puedes decir: todo lo puedo en Cristo que a mí me fortalece. No importa cuánto se haya cerrado delante de mí, la clave es que yo voy a esperar. La satisfacción es que después de esto voy a estar listo para poder entrar a la posición que Dios está preparando y ha preparado para mí. Voy a estar listo. Voy a estar listo. Pero tenemos que aprender a mirar correctamente. Creo entonces que victoria es una invitación a que dejemos de mirar el dolor y el sufrimiento. ¿Qué tienes que dejar de ver? El dolor y el sufrimiento. Y creo, iglesia, que si somos capaces de dejar de mirar el dolor y mirar a Jesús, Jesús sanará nuestro dolor. Ahora mire esto. Ahora mire esto. La cuestión es: ¿qué hago mientras espero? Porque dice: dejen el pecado. Pero lo que tú no puedes es dejar el pecado y no hacer nada. Tú tienes que dejar el pecado y en lugar de eso hay que establecer una nueva costumbre y una nueva manera de servir y de ver las cosas que Dios tiene para nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestra roca? Vamos a mirarlo. Filipenses capítulo 2, verso 12 y 13. Mire esto. Mire esto. Dice la Biblia: queridos hermanos, cuando yo estaba con ustedes, hablando el apóstol, siempre me obedecían. ¿Qué hacía? Le obedecían. Ahora dice que estoy lejos, deben obedecerme más que nunca. El apóstol está hablando a una iglesia para poder darle dirección. Si hay algo que me gusta de Dios es que Dios no inventa. Dios trabaja por diseños.
Dios ya tiene un diseño para ti. Lo único que tú tienes es que aprender a escuchar la dirección. Por eso la obediencia es un pilar central en todo lo que hacemos y creemos. Entonces, Él dice, tienen que obedecerme más que nunca. Mira acá. Por eso, con respeto y devoción a Dios, diga conmigo, respeto y devoción a Dios. Escuche lo que Él está diciendo. En hebreo dijo, deje el pecado. Porque la vida es una carrera que exige ¿qué? Resistencia. Vale, ¿y ahora qué hago? Si te dicen, deja de comer comida chatarra y deja de comer basura, ¿verdad? Refiriéndose a los alimentos mal que comemos, papas fritas a las 12 de la noche, arroz con carne, baleada a las 3 de la mañana, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Entonces, si tú dejas de comer comida chatarra, tienes que sustituir eso por algo. No te dicen, deja de comer comida chatarra y pasa hambre. Te dicen, deja de comer comida chatarra y comienza ¿a qué? A comer sano. Esa es la clave. Entonces, lo que quiero que vea acá es, dejo el pecado, pero comienzo a comportarme de una manera sana, saludable. Ahora, ¿cómo lo hago? Con respeto y devoción a Dios, dedíquense a entender lo que significa ser salvados por Dios. Escuche bien esto, porque creo que esto nos va a llevar a la siguiente temporada. El Evangelio se ha basado en enseñarnos a resolver problemas. Pero la palabra nos enseña que la manera de resolver los problemas es aprendiendo a servir y entender lo que es ser salvos por Dios. La prioridad no es resolver problemas. La prioridad es conocer a Dios. Y cuando conozco a Dios, se resuelven los problemas. Por eso hay mucha gente que fracasa. Porque tú puedes venir con una enfermedad a los pies de Cristo y Él hacer una acción que tú no la valores porque estás mirando tu problema, no estás mirando la acción. Pablo le está diciendo a esta gente, dedíquense a entender lo que es ser salvos por Dios. Claro, ¿por qué? Porque aparentemente ellos estaban dedicados a hacer otras cosas que no necesariamente eran malas, pero no eran las cosas correctas. Tú puedes vivir toda la vida haciendo algo bueno, pero no lo correcto. La clave está aquí. Qué frustrante tendría que ser que después de dedicar toda tu vida a servir a Dios, el día que te presentes delante de Él, nada de lo que hiciste sirva para nada. ¿Cómo te sientes o cómo se siente la gente que te está preparando una fiesta sorpresa para el día de tu cumpleaños y cuando tú llegas de repente dices que a mí no me gusta nada de esto? ¿Cómo te sientes? ¿Y por qué se ríen? Parece que le ha pasado a alguno. ¿Cómo te sientes? Pregunto. Vamos a llevarlo a la Biblia. Jesús va de camino al Gólgota. Pedro le dice, maestro, sálvate. Tú no puedes ir allí. En otras palabras, vamos a ponerlo al siglo XXI. Te estás volviendo loco. Ni loco vas a morir. Piense por un momento. Jesús podía, en vez de ir a la cruz, haber dedicado todo el resto de su vida escondido por ahí haciendo milagros. Sanando enfermos. La pregunta, ¿eso es malo? Que Él sanara a la suegra, ¿es malo? Que Él despertara a Talita, ¿es malo? Que Él multiplicara los panes y los peces, ¿es malo? Pero no es lo correcto. Entonces, si nosotros queremos vivir en victoria, tenemos que aprender qué es lo correcto en el reino de Dios. En el reino de Dios lo correcto no es que Dios solucione mis problemas. En el reino de Dios lo correcto es que yo, mirándolo a Él, conociéndolo a Él, pueda comprender todo lo que Él ha hecho por mí en la cruz del Calvario y se pueda desatar la vida poderosa que hace que los milagros sucedan y que las cosas pasen poderosamente en mi vida. Entonces Pablo está diciéndole, préstenme atención. Dedíquense
Esto es lo que quiere decir ese pasaje que suena en Reina Valera. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Eso es lo que quiere decir. ¿Qué es lo que quiere decir el pastor? Que la salvación es algo que tienes que dedicarte con temor, respeto y devoción a Dios a comprender. Porque hay gente que después de servir un poco de tiempo al cielo, cometen un error y nunca más se pueden levantar. Porque puedes estar en el evangelio haciendo cosas buenas y no haber hecho lo correcto. La pregunta que quiero hacerte es, si hoy Jesús se presentara, ¿qué has hecho todos estos años? ¿Solo cosas buenas o has hecho lo correcto? Me temo que puedo indicar un problema que es general. Es muy bueno venir y adorar a Dios. Lo correcto es que nosotros podamos compartir las buenas nuevas de salvación con aquellos que lo necesitan. Es bueno que Dios solucione un problema en tu vida. Lo correcto es que tú te conviertas en la solución de Dios en la vida de una persona en medio de sus problemas. Pero ¿cuándo podemos entender esto? Cuando nos dedicamos a comprender qué significa ser salvo. Mire acá. Dice, porque quien los motiva a hacer el bien y quien los ayuda a practicarlo y lo hace porque así quiere. Porque es Dios quien los motiva a hacer el bien y quien lo ayuda a practicarlo y lo hace porque así lo quiere. Escúchalo de esta manera. En la medida que tú dedicas tu vida para poder comprender, entender lo que significa ser salvo, descubres que las cosas que haces no las haces por tus fuerzas. Las cosas que haces las haces porque es Él el que pone el querer como el hacer en ti. Las cosas que haces las haces porque es Él quien te ayuda a poder desarrollar cada una de aquellas acciones en tu vida. Cuando te dedicas a entenderlo, te das cuenta que la victoria no es el resultado de pararte y reprender al diablo. La victoria es el resultado de pararte y decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La victoria primero es una postura de autoridad. No es lo mismo llegar a un lugar pidiendo permiso porque tienes miedo, porque no eres dueño, que tú llegar a tu casa, abrir, meter la llave y entrar con toda confianza. Cuando encuentras un desconocido en un terreno que es tuyo, le dice: usted por favor se me sale de aquí, por ser educado, pero si no quiere te voy a sacar a patadas si es necesario. Y hay gente que tiene que entender que hay intrusos en la tierra prometida de Dios para ti. Pero ¿sabes por qué los intrusos han construido? ¿Por qué? Porque tú no has entendido lo que significa ser salvos por Dios. Ser salvo por Dios no tiene nada que ver con que tu vida esté llena de errores. Ser salvo por Dios tiene que ver que a pesar de tus errores, la autoridad y el poder del Espíritu Santo te levantan cada día para establecer con autoridad el decreto de Dios en todo lo que tienes que hacer. Ahora vamos a cerrar esto para que usted pueda terminar la idea. Diga conmigo: tengo que dedicarme a comprender lo que significa ser salvo por Dios. Eso es algo que tú te dedicas. No lo puedo hacer yo por ti. Yo te puedo instruir. De hecho, por eso predicamos, enseñamos, hablamos. Pero tú tienes que dedicarte a entenderlo, a comprenderlo, interiorizarlo. Tú tienes que dedicarte a permitirte el tiempo para que las verdades de Dios se asienten en tu corazón. Señores, una cosa es la noticia y otra cosa es entender la noticia. Lo voy a volver a repetir. Una cosa es la noticia, otra cosa es entenderla. ¿No le ha pasado a usted que de repente a usted le dicen algo y como a los 5 días que usted dice: eso es lo que me querían decir? ¿Le ha pasado? ¿O yo soy el único extraterrestre acá esta noche? Una cosa es que tú escuches la noticia, otra cosa es que tú la comprendas. Escúcheme,
La roca no es el evangelio. Preste atención a esta idea. La roca no es el evangelio, sino lo que se revela en el evangelio. ¿Cuál es la roca? Lo que se revela en la noticia. La roca no es la noticia. No es que Jesús murió. Tú conoces, Jesús murió. No, esa no es la roca. Por eso dije que Él haya muerto o que Él haya entregado su vida en la cruz del Calvario no es suficiente para cambiarte. El evento por sí solo no te cambia. Si no, no hubieran ateos. Tú necesitas ejercer una acción sobre el evento. Por eso dice, si creyeres con tu corazón y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos, ¿serás qué? Salvo. Es una acción. Entonces, no es solamente qué pasó, no es solamente qué estoy escuchando, sino lo que se revela de lo que yo estoy, ¿qué? Escuchando. El evangelio, lo voy a decir de esta manera, son las buenas noticias de salvación. Pero la roca es que en Él estamos seguros y completos. Cuando yo comprendo la buena noticia, entonces el pecado no me asedia más. La culpa no sigue siendo más sobre mí. Por eso es que un día llegaste sumergido en el pecado, en la inseguridad, en la depresión, y alguien te dijo, Jesús murió y entregó su vida en la cruz del Calvario para que todos tus pecados sean perdonados. Y en el momento que aquello se reveló, tú te das cuenta, no es por la noticia, sino porque comienzas a sentir la paz que sobrepasa todo entendimiento en lo profundo de tu corazón. De repente tenías meses deprimido o deprimida, pero haber comprendido lo que pasó por medio de la noticia te libertó, algo se rompió y entonces pudiste volver a sonreír después de tanto tiempo. Entonces lo que se revela, diga conmigo, es lo que se revela. Mire hacia dónde me dirijo. Romanos capítulo 1 verso 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, diga conmigo evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Ok, ¿quién es el que es salvo en el evangelio? El que cree, no es el que escucha. Tú puedes escuchar, pero si no, le va a sonar acá. ¿Cuántos consejos no te dieron que escuchaste, pero no creíste y caíste en la trampa? Entonces diga conmigo, no es solo escuchar, también tengo que creer. Entonces, cuando tú crees, algo pasa. ¿Qué sucede? Dice del judío primeramente y también en el griego. Verso 17. Las buenas noticias, mírenlo acá, nos enseña que Dios acepta a los que creen en Jesús. ¿A quién acepta Dios? Ahora, ¿quién te enseña eso? La buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia de salvación? ¿Qué significa evangelio? Buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia? Que todo el que cree, Dios lo acepta. ¿Cuál es la roca? Comprenderlo. Cuando tú comprendes eso, entonces dices lo que dijo el salmista David. Mi vida estaba en peligro y Dios me puso en un lugar seguro. ¿Por qué estoy en un lugar seguro? Porque creí. Y como creí, Dios me aceptó. Y si Dios me acepta, todo estará bien. Y si Dios me acepta, después del sufrimiento, yo voy a ser muy feliz. La gente dice, yo no entiendo por qué tú inviertes tu vida para ir a escuchar al pastor negro tan feo ese que tienes encima que chilla como... Y tú le dices, negro, negrita, es que tú no entiendes lo que yo entiendo. ¿Qué es lo que yo entiendo? Que se reveló para mí en el evangelio que Dios me aceptaba por el simple hecho de yo que creer. Por lo tanto, lo único que yo estoy haciendo es creciendo en esa verdad y estoy tranquilo. De repente viene la culpa
y tú le dices a la culpa: baby, lo siento, tú no tienes cabida en mi vida. ¿Por qué? Porque yo estoy en un lugar seguro. Y pasa un mes, pasan 2 meses, pasan 3 meses y la promesa a lo mejor no llega, pero tú dices: yo estoy en un lugar seguro. Yo pongo mi mirada en Jesús y espero, porque Él me dijo que fue a hacer morada para mí. Así que yo estoy esperando su regreso, y cuando Él regrese, yo estaré en el lugar donde Él me puso. No soy perfecto, pero en el evangelio se me dijo que si creo, seré perfeccionado. ¿Alguien lo puede entender? Voy a terminar. Ayúdame, Ricardo, en el piano. Vamos a terminar ya, porque si no, si usted me deja, no vamos a las 11. Diga conmigo: es entender. ¿Qué es victoria? Victoria es el resultado de entender. Pastor, ¿por qué usted dice eso? Y estoy siendo enfático. ¿Sabe por qué? Porque tú tienes que entender que no son tus logros que determinan que eres victorioso. Es el logro de Jesús. Le doy una buena noticia. En el evangelio, lo que se revela es la justicia, la verdad de Dios, no tu pecado. Ese mismo texto, verso 17, dice: porque en el evangelio se revela la justicia de Dios. ¿Qué se revela? Diga eso más fuerte. Lo que se revela en el evangelio es la justicia. Ahora escúchame. Por eso es que es la justicia que te cambia. Lo que te cambia, ¿qué es? La justicia. Es tú entender lo que Él hizo por ti, que te saca de la depresión y que te saca del quebranto. Es su justicia. Los discípulos estaban en la barca y dice que tenían miedo. Cuando Jesús se reveló hacia ellos, no se reveló su pecado. Él lo que le dijo fue: paz, yo soy. Porque es que eso es lo que hace el evangelio. Por eso es que cuando tú te ves sumergido en el pecado, en la incertidumbre, en la culpa, llega el Espíritu de Dios y no te dice: tú eres un sinvergüenza, hijo del diablo, hijo de Satanás. No, lo que se revela es que con amor eterno te he amado y por eso te preservé. Esto es lo poderoso del evangelio. Lo poderoso no es que yo me sienta miserable. Lo poderoso es que yo me sienta tan amado que soy capaz de poder correr y correr hacia Él, sabiendo que Él tiene cosas mejores y mayores para mi vida. ¿Qué es lo que se revela? Su justicia. Lo que te cambia es su justicia. Por eso hay gente que se equivoca y dice: el pastor nada más predica prosperidad, el pastor nada más predica bendición, el pastor... No, hablamos del pecado también. Pero es que no puedo agarrar el evangelio para hablar más de lo que Él no habla. El evangelio me llama a poder decirle a alguien: Jesús entregó su vida por ti. Y si le crees, no importa el pecado, no importa tu dificultad, Jesús te levanta. Lo que el evangelio me llama es a decirle a alguien: si le crees, hay un milagro que va a suceder contigo. Si le crees, tu casa será restaurada, porque su justicia, en su justicia se revela su amor por ti. Por favor, póngase de pie. Se revela su amor por ti. Se revela su amor por ti en su justicia. Mira esto. Mira esto. Esto es totalmente bíblico. Caín mató a Abel. ¿Qué fue lo próximo que pasó? Dios le habló. Toma al que está a tu lado y dile: después de pecar, lo próximo que viene es la voz de Dios en tu ayuda. En el siglo XXI dicen: Dios no te puede hablar. Pero en la esfera del evangelio y del reino de Dios
se revela la justicia. Dios quiso tratar con él. ¿Sabe por qué? Porque el objetivo de Dios cuando tú le fallas no es matarte. El objetivo de Dios cuando tú le fallas es levantarte de tu pecado, porque esa es la vergüenza del enemigo. Por eso el salmista dijo: me empujaste con malicia para que me cayera. Pero ¿sabes qué? Te tengo una buena noticia. La mano de Dios me sostuvo. Y yo no sé si hay alguien aquí en este día que se haya sentido empujado por el enemigo. Yo no sé si hay alguien en este día que haya sentido la presión, pero puede decir: la mano de Dios me sostuvo. ¿Sabes por qué? Porque es lo que se revela en su maravilloso evangelio. Se revela su justicia para que confíe. Se revela su justicia. Y aquel que es poderoso para afirmarte conforme al evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora, diga conmigo ahora, no, dígalo más fuerte, ahora, más fuerte, ahora se ha manifestado, y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento de Dios, del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarla a la obediencia, a la fe. ¿Sabes por qué Dios te habla en medio de tu quebranto? Para guiarte a la obediencia por medio de la fe. Pecar no es seguir pecando. Pecar y que Dios me hable no es una aprobación para yo seguir abusando. Pecar y que la voz de Dios venga es para guiarme a la obediencia de la fe. Al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Sea la gloria para siempre. Yo he venido a decirle a alguien, yo he venido a recordarle a alguien: si has dejado de escuchar la voz de Dios, no es porque Dios no te quiere hablar, es porque no haber entendido lo que significa ser salvo por Dios te mantiene esclavizado. Hay gente aquí que el diablo le dice: tú no puedes orar, tú no calificas para servir. Hay gente aquí que se siente menospreciada, pero hoy el Padre te dice: negrito, lo que estoy es revelando mi justicia. Estoy revelando que si me crees, que si eres obediente, si crees, si obedeces a la fe que fue revelada